Seamos todos bienvenidos una vez más a nuestro adiestramiento del libro Adoración. Es un honor el poder compartir en este día este adiestramiento tan hermoso, tan enriquecedor, en donde el Señor nos estará revelando su propósito, su plan, su diseño acerca de la adoración. Cómo el Señor en cada adiestramiento ha venido corrigiéndonos, ha venido ubicándonos y ha venido sobre todo mostrándonos el camino que debemos tomar, que debemos llevar para conducirnos hacia ese plan glorioso, para agradar su corazón, para hacer las cosas de la manera ordenada como Él ya lo estableció. No es que Él se esté sacando cada estrategia o cada cosa de la manga, como comúnmente decimos, ¿verdad? O se lo esté inventando, sino vemos cómo el diseño viene de generación a generación, cómo el diseño tiene origen, cómo el diseño está escrito desde hace mucho tiempo para que su iglesia no pueda caminar con los ojos vendados, sin saber hacia dónde va, sin saber el rumbo y el propósito, sino que somos una iglesia que se le ha abierto los ojos para conocer el corazón de Dios, para conocer su deseo, para conocer el orden correcto de todas las cosas y así no deslizarnos, no desviarnos, no apartarnos de esa línea correcta que Él nos ha trazado. Así que seamos todos bienvenidos a este adiestramiento. Pongamos toda la intención correcta delante del Señor para poder aprender, para poder asimilar, para podernos llenar de la vida de Cristo a través de cada enseñanza. El Señor nos ha estado revelando muchas cosas acerca de la adoración. Y hoy estaremos enfocados en el tema el pastor y el equipo de adoración. ¿Qué tan importante es esto que vamos a ver hoy? Porque el Señor marcará el orden de la posición en la que debe estar el pastor y en la posición en la que debe estar el equipo de adoración. ¿Cuál es la función del pastor hacia este equipo tan maravilloso que Él mismo escogió? Ya sean jóvenes, ya sean hermanos adultos, ya sean niños, todos los que estemos siendo parte de este glorioso equipo, debemos saber, debemos conocer el diseño, qué es lo que nos corresponde hacer y qué es lo que le corresponde al pastor hacer para dirigir a este equipo en el orden correcto. Hemos visto que en la actualidad parece ser un factor muy común que muchos ministerios consideren que lo más importante es contar con gente talentosa al frente del equipo de adoración. En sus respectivas congregaciones lo podemos ver sin importar cómo viven, actúan o caminen delante del Señor. Es penoso admitirlo, pero hay casos donde el pastor sí tiene todo el conocimiento del estilo de vida de los integrantes del equipo. Pero por temor a quedarse sin ellos, optan por el camino más fácil. ¿Cuál es este camino más fácil? Ignorar la situación y seguir adelante. Hemos podido ver ese espejo en muchas congregaciones, en donde lo importante es el talento, en donde lo importante es el don. Vemos las cualidades de las personas, de los discípulos, de aquellos que fueron llamados para el servicio del Señor, que son hijos de Dios, que están en pleno desarrollo y están siendo transformados, pero ponemos nuestra mirada más en cómo canta, en cómo ejecuta un instrumento, sin darle la importancia de vida a lo que en realidad merece la máxima importancia, que es el observar el estilo de vida de cada adorador, de aquel que integra o de aquellos que forman parte del equipo de adoración. Nos dice acá claramente el libro que aunque a veces se da de que el pastor conoce la situación de los discípulos, conoce la situación de vida de los integrantes del equipo de adoración, pero lo que hace es dejarlo pasar por desapercibido o ignorar, que es lo peor, ¿verdad? Ignorar la situación, ignorar el estilo de vida del discípulo. ¿Por qué? Porque
no queremos quedarnos sin músicos en la iglesia. No queremos que el día domingo solamente esté un instrumento o dos o ninguno, sino que queremos que todo brille, ¿verdad? Que todo esté funcionando como comúnmente nosotros lo vemos, que esté funcionando bien, que esté funcionando excelente, porque se escucha la batería, se escucha el bajo, la guitarra, el teclado, todos los instrumentos a un mismo, como decimos, ¿verdad? Al unísono. Pero ¿qué de la vida de estos discípulos? Entonces no es que nos quedemos sin instrumentos o que el objetivo sea quedarnos sin músicos en la congregación, sino que nos está mostrando acá que el objetivo del pastor es observar detalladamente el estilo de vida de cada integrante del equipo de adoración para que ellos pongan mucha atención a la transformación de sus vidas, para que se sean el reflejo de la gloria de Cristo. Es cierto que necesitamos los dones para la edificación del cuerpo de Cristo, pero fluyendo en la vida de los adoradores que están reflejando el carácter de Cristo. Necesitamos los dones. Es cierto, los necesitamos. Necesitamos a aquellos instrumentos humanos, ¿verdad? Que son cada discípulo, que Dios les ha dado ese don maravilloso de tocar instrumentos o de cantar, pero que esta ejecución de los instrumentos o estos dones que cada uno posee sea acompañado, ¿verdad?, de una vida de verdaderos adoradores que están reflejando el carácter de Cristo. Ejecutando un instrumento, pero reflejando el carácter de Cristo. Cantando con una voz angelical, pero reflejando el carácter de Cristo. No es que los adoradores que participan en el equipo de adoración estén libres de enfrentar dificultades y menos aún de tener debilidades. Eso sería alejarnos de la realidad. Eso no significa que se esté aprobando que se cometan pecados. Más bien se pretende mostrar que toda debilidad puede ser superada a través de nuestra fidelidad a Cristo. Es importante conocer esto, de que no es que estemos nosotros ausentes o exentos, ¿verdad?, de las debilidades que se nos presentan en la vida. Pero acá dice de que es mostrarle a cada discípulo que cada debilidad, que cada situación puede ser superada a través de su fidelidad a Cristo, a través de nuestra fidelidad a Cristo. No es que no vayan a haber debilidades o dificultades en cada uno de ellos, pero es de que le enseñemos a cada uno a que puede enfrentar o ser transformado en esa debilidad, puede ser quitada esa debilidad, pueden ser transformados en esas áreas que están siendo procesados, pero solamente mostrando una fidelidad a Cristo. ¿Qué es mostrar esa fidelidad a Cristo? Rendirse completamente a Él y respetarlo como el dueño y señor de su vida, involucrando al Señor en cada área, sabiendo que Él es el todo en cada uno de nosotros, sabiendo que Él se mueve en cada uno de nosotros, sabiendo que Él se expresa y se manifiesta, se da a conocer en cada área de nuestra vida. Y es ahí donde se refleja nuestra misma vida con la vida de Cristo y nos damos cuenta que necesitamos ser transformados. Cuando creemos que porque ejecutamos excelentemente un instrumento, eso nos da la confianza de que estamos bien delante del Señor. Por eso es de que en casa no tenemos el comportamiento adecuado conforme a las normas del reino de Dios. Por eso es que en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, no estamos dando la talla, no estamos siendo transformados, no estamos revelando a Cristo. Porque estamos tan conformados de que no nos van a disciplinar porque ejecuto muy bien el instrumento.
o no voy a cantar, no quieren quedarse sin mí porque canto bien, ¿verdad? Porque para mí lo más importante es el don que Dios me ha dado. Es importante conocer que el Señor no solamente quiere nuestros dones, sino que lo que más le interesa al Señor es que al ejecutar esos dones vaya con una transformación, revelando su carácter. Que seamos esa expresión bien sincera e íntegra del carácter de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Acá en Hebreos capítulo 2 versículo 18 nos dice así en la versión Reina Valera: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es maravilloso conocer la Escritura porque me doy cuenta que Jesucristo mismo padeció las tentaciones, pero sin pecado, por supuesto, ¿verdad? Podemos verlo a Él siendo esa expresión de su Padre Celestial aquí en la tierra, por su fidelidad a Él. Su fidelidad a Él no le permitía pecar. Su fidelidad a su Padre no le permitía ofender al Señor en sus decisiones, en su manera de actuar, en su manera de responder, en su manera de vivir. Dice acá, pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado. Jesucristo fue tentado, pero dice, Él es poderoso para socorrer también a los que son tentados. Podemos ver allí cómo hay una intervención del Señor en nuestras vidas, en cada adorador, en cada situación. Ahí el Señor interviene para ubicarnos, para hacernos, para alinearnos al plan y al propósito de nuestro Padre. Y también tenemos ahí en Hebreos el capítulo 4, siempre en Reina Valera, el versículo 15 al 16. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero dice acá, pero sin pecado. La tentación llegaba, claro que sí. Nosotros podemos excusarnos, es que mire, si Jesucristo también fue tentado, la tentación también llega. Pero acá el punto es donde tenemos que prestarle mucha atención. ¿Cuál fue la determinación de Jesucristo? ¿Cuál fue esa determinación de no ofender al Señor, a su Padre? ¿Cuál fue esa determinación de no fallarle a su Padre Dios y guardarse en fidelidad a Él? Dice que Él no pecó. ¿Qué significa no pecar? No cedió a la tentación. No cayó en la tentación. No se dejó influenciar por la tentación. No fue débil ante la tentación. ¿Por qué no fue débil? Porque Él se fortalecía en el poder de su Padre, teniendo esa relación íntima con Él, teniendo esa comunión, estando conectado con el Señor. De esa manera, Él no cayó en la tentación, porque se mantuvo conectado. Tanto así que cuando fue llevado al desierto, claramente lo dice la Escritura, que fue llevado para ser tentado por el diablo. Podríamos decir nosotros que Jesucristo fue llevado al desierto para hablar más en lenguas. Fue llevado al desierto a ayunar, ¿para qué? Para tener más poder, aunque regresó en el poder del Espíritu, pero eso no fue el objetivo. La victoria de Cristo, que le dio más poder, que le dio más autoridad, fue que venció la tentación. No fue de que porque fue a ayunar y oró, Padre, dame más poder, hasta en los cantos hay, ¿verdad? Fuego del cielo queremos. Jesucristo no hizo ni rituales pidiéndole más poder a su Padre. Los ayunos fueron exclusivamente para ser tentado por el diablo. ¿Por qué? Jesucristo entró en un proceso de tentación para mostrarle al mundo entero que sí se puede vencer la tentación y que Él es Él es vencedor. Él es nuestro Rey vencedor, y por eso es que nosotros somos más que vencedores en Él.
no debemos estar cayendo constantemente en la tentación si tenemos la victoria en Cristo Jesús. Es cierto, las tentaciones van a llegar a nuestras vidas, va a llegar a tu vida. Constantemente tú las puedes ver con tus ojos espirituales, cómo pueden llegar cada tentación. Pero ¿cuántas de ellas hemos vencido? ¿De cuántas de ellas hemos salido? ¿O en cuántas hemos caído? Podemos ver aquí la victoria de Cristo, que dice de que aunque padeció, ¿verdad? Aunque fue tentado en todo, dice, según nuestra semejanza, o sea, según nuestra condición humana, fue tentado Él. No fue tentado como un ángel, no fue tentado como un Dios, fue tentado como un hombre. Entonces podremos observar o analizar o imaginar qué tipos de tentaciones sufrió Jesucristo. Pero de todas ellas fue librado y de todas ellas salió victorioso porque no se encontró pecado en Él. Si Él lo pudo hacer porque es hijo de Dios, nosotros como hijos de nuestro Padre Celestial también podremos y podemos ser vencedores y vivir como vencedores, venciendo cada tentación y mostrándole al Padre nuestra fidelidad a Él. Ahora, es importante conocer que por no tener este conocimiento o por no estar siendo transformados, nosotros podemos estar presentando delante del Señor, o el equipo de adoración de tu iglesia puede estar presentando un fuego extraño delante del Señor. Porque, ¿qué significa el fuego extraño? No hacer conforme al diseño. Cuando estamos en pleno desorden, sirviendo al Señor, enfocándolo en esto, ¿verdad? Que es el equipo de adoración. Cuando hay desorden en el equipo de adoración, se puede estar presentando fuego extraño delante del Señor. Podemos ver un ejemplo allí en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Nos dice así, Hebreos 13, 8. El Señor Todopoderoso a quien servimos no puede ser visto como un Dios antiguo o moderno, sino sencillamente como su palabra lo presenta. ¿Qué nos dice Hebreos 13:8? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Podemos ver a un Jesucristo que no tiene variación. Podemos ver a un Jesucristo que es el mismo, no cambia, ni la época lo cambia, ni el modernismo lo cambia. Él no podemos verlo nosotros como un Dios antiguo ni moderno, porque Él es el mismo. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él es el mismo por los siglos de los siglos. En Él están los tiempos, en Él están las edades, en Él están las determinaciones, en Él está la sabiduría, en Él está todo el conocimiento de la verdad. Entonces no podemos decir que Él ya se quedó en la antigüedad. Por eso es que hay muchos que han cambiado las normas en casa, que las directrices que el Padre ha mandado de cómo se debe vivir. Y dicen, no, pero es que eso ya pasó de moda tú. Eso de guardarse para cuando ya te vas a casar, eso ya pasó de moda. Eso ya quedó en la antigüedad. Y podríamos decir que las cosas respecto a la alabanza y a la adoración que debemos presentar delante del Señor, podemos decir, es que eso ya pasó de moda. Dios lo dijo acá, pero eso ya quedó en la historia. No podemos nosotros marcar a un Dios como un Dios antiguo, pero tampoco podemos decir que Él es un Dios moderno. ¿Por qué? Porque Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. A Él no lo mueven ni las edades, a Él no lo mueven su determinación o lo que Él ya estableció. No lo mueve el modernismo, que porque ahora se están viendo las cosas de esta manera, entonces Dios va a cambiar una cláusula de la escritura y va a decir, bueno, ahora dejémoslo así, quitémosle esto y pongámosle aquello. No puede ser así, porque Él es un Dios de orden. Por eso dice acá en la escritura, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora, si nos vamos allí a Levíticos capítulo 10, del versículo 1 al 3, podemos ver un ejemplo bien importante de dos jóvenes que hicieron las cosas
totalmente contrarias al orden del Señor. Podemos verlo, por favor, allí, lo podemos leer, y dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová, delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. No es que se cayó al suelo, sino Aarón cayó, ya no tuvo más palabra, no tuvo más que decir, se quedó mudo, no tuvo nada que reprocharle al Señor, nada que decirle: ¿por qué me quitaste mis 2 hijos? ¿Por qué murieron de esa manera tan cruel? Porque el Señor todo lo anticipa, el Señor todo lo deja establecido para que nosotros nos sujetemos a lo que Él ha dicho. Esos jóvenes presentaron delante de Dios, claro, sí tomaron su incensario, todos los sacerdotes lo hacían. Es que si podemos verlo así, la escena no estaba tan mal, podemos decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tomaron su incensario. Ellos le pusieron fuego al incensario y empezaron a ofrecer el sacrificio. Pero dice la escritura acá que el Señor lo vio como fuego extraño, porque Él nunca les mandó que hicieran eso. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Pero lo que me impacta es cómo viene Aarón, ¿verdad? Moisés, y le dice a Aarón: esto es lo que habló Jehová, esto es lo que habló Jehová, esto es lo que estableció Jehová, esto es lo que dijo el Señor como mandato, y no nos sujetamos a eso. ¿O no se sujetaron estos 2 jóvenes a los mandatos que Él ya había establecido? Porque dice acá: en los que a mí se acercan, me santificaré. En los que a mí se acercan. ¿Qué significa eso? No estaba refiriéndose exactamente a la acción de llevar el incienso, a la acción, al punto exacto del momento, valga la redundancia, de ofrecer el sacrificio o de ofrecer el holocausto, de ofrecer el incienso. Se estaba refiriendo a su propia vida. Estaba hablando de una manera personal, en los que a mí se acercan. Estaba hablando de la manera individual, de ese acercamiento a Él, mostrándole fidelidad. Porque dice acá: me santificaré. Porque nosotros santificamos el nombre de Cristo. Tú con tus acciones, yo con mis acciones, con nuestro estilo de vida, santificamos el nombre de Cristo. Y ellos no estaban santificando el nombre de Jehová. Y es por ello que fueron consumidos. Con esto no te estoy diciendo que el Señor ahora va a empezar a consumir a todo aquel que no esté bien y esté ministrando la adoración en sus templos. Pero sí pueden suceder consecuencias, no tanto para el pastor, que es el que debe estar velando por el buen funcionamiento de este equipo, pero también para aquellos que están haciéndolo, pero que no están mostrando una vida de santidad delante del Señor. Este es sin duda uno de los muchos textos que encontramos en la palabra del Señor, que nos confronta y desafía a meditar en lo que hacemos o en lo que permitimos que otros hagan. Qué dolor el que tuvo que experimentar Aarón al ver que sus hijos habían muerto. Quedaron totalmente quemados por haber hecho algo que nunca se les mandó. Nadab y Abiú no actuaron por ignorancia. Ellos conocían las leyes del sacerdocio. La pregunta que surge es: ¿dónde estaba Aarón? Es obvio que estuvo ausente cuando debía estar supervisando todo aquello que se hacía delante del Señor.
porque esa era su responsabilidad. Por eso Dios mismo tuvo que intervenir sin otorgarles una oportunidad más. Podemos ver el resultado de desobediencia o el resultado de la falta de supervisión, el resultado de la falta de administración, el resultado de no tomar en serio la responsabilidad del pastor. En este caso era Aarón. Aarón como guía, como padre primeramente de estos dos jóvenes, ¿verdad? Pero también como el que estaba como cabeza, el que dirigía a este grupo de sacerdotes, no mostró responsabilidad. Vemos a un Aarón desinteresado completamente, no puso su atención en lo que estaba pasando. Y aunque le dolió ver las consecuencias, no hubo otra oportunidad. Dios no les otorgó otra oportunidad más porque Él ya había establecido el orden y se violó completamente ese orden. Entonces podemos ver la gran responsabilidad que hay, no solamente, primero para el pastor de la congregación. El pastor de la congregación debe estar muy sabido, debe estar muy conectado con el Señor, con su propósito, con su plan, con las leyes que Él ha establecido, con el orden que Él ha establecido, para que ese orden se esté dando también en el equipo de adoración. Él es el encargado de estar velando el orden en el equipo de adoración, de estar velando la vida de los del equipo de adoración. ¿Cómo están fluyendo ellos? ¿Cómo están ellos transmitiendo la vida de Cristo a través de su estilo de vida? Por ejemplo, allí mismo, ¿verdad? En el capítulo 10, el versículo 8 al 11, miren qué es lo que el Señor ya había hablado. ¿Se acuerdan que en el versículo anterior dice Moisés, ¿verdad? Esto es lo que habló el Señor. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová. Entonces me fui más adelante y en el versículo 8 dice así, Dios le dijo a Aarón. Esto fue lo que Moisés le hace recordar a Aarón en presencia de esa escena tan horrorizante, ¿verdad? Que se vio en donde sus hijos estaban quemados, pero le trajo a memoria lo que Dios habló, y esto fue lo que Dios habló. Dios le dijo a Aarón, cuando tú y tus hijos tengan que entrar en el santuario, no deberán haber tomado ninguna clase de bebida que pueda emborrachar. Si lo hacen, morirán. Pues ustedes deben saber distinguir entre lo que tiene que ver conmigo y lo que no tiene nada que ver conmigo, entre lo que es puro y lo que es impuro. Esta orden no cambiará jamás. Además, deben enseñar a los israelitas a obedecer los mandamientos que les di por medio de Moisés. Puedo ver allí cómo el Señor dio directrices específicas de santidad, específicas de un orden, de un estilo de vida que agrada al Señor. Les dijo, tienen que estar alejados de cualquier bebida que les emborrache. En otras palabras, los quiero sobrios, los quiero en sus 5 sentidos, porque si me llegan borrachos, por decir así, ¿verdad?, van a tomar el incensario y lo van a hacer de manera incorrecta. Es más, hasta que no van a tener ni limpieza física porque no van a estar en sus 5 sentidos. Yo los quiero sobrios, los quiero, ¿qué más dice acá? Personas que conocen el bien y el mal, personas que conocen qué es lo que a mí me agrada. Eso es lo que yo quiero que ustedes expresen con su vida. Y vemos cómo Dios dio directrices específicas, que aprendan a distinguir en lo que tiene que ver con el Señor y en lo que no tiene nada que ver con el Señor. Que, en otras palabras, que sean determinantes en su fidelidad al Señor. Que no haya prácticas inmorales, que no haya pecado en ellos, sino que presenten en realidad una vida santa delante del Señor. Entonces puedo ver esto tan maravilloso y tan real del Señor. Y por eso nos decía acá el Señor anteriormente que no lo veamos como un Dios antiguo. Porque aunque esto lo estamos leyendo en Levíticos, nosotros podríamos decir, ¿verdad?
ay, es que eso fue en el Antiguo Testamento. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Ahora ya es una época más moderna, ahora ya todo ha cambiado. Pero las leyes del Señor no cambian. Su palabra nunca deja de ser. Todo pastor debe tener presente que es su responsabilidad todo cuanto acontezca dentro del templo. Porque habrán algunos que piensan que ya saben tomar el incensario y poner fuego. Es decir, ya no necesitan, según ellos, que se les supervise, porque llevan algún tiempo ministrando. Pero esa actitud se convierte en una situación de alto riesgo para el cuerpo de Cristo. Porque entonces en cualquier momento pueden estar presentando fuego extraño. Y yo lo he podido ver a veces, ¿verdad? Que en algunas congregaciones el que dirige la adoración toma el control de todo. Él toma el control del tiempo. Ya pasó hasta media hora, 40 minutos, 1 hora y siguen cantando, porque ellos se inspiraron, porque ellos se llegaron animados, porque ese día llegaron gozosos y les puede más su emoción, que ellos mismos son los que toman el control del servicio. Cuando es el pastor el que debe tomar el control del tiempo, el de ser dirigido por el Señor en ese servicio. No es el equipo de adoración que tiene que hacer lo que él quiere. No, es que si hoy vamos a ministrar, vamos a pasarnos de la media hora, 40 minutos. El pastor tal vez les dio la directriz 30 minutos y se agarran 40, 45 minutos y no sueltan el micrófono. No sueltan el micrófono, ¿verdad? Y el pastor ya está haciendo señas desde lejos. Eso es por falta de organización, por falta de orden, pero también por falta de intervención del pastor, de no tomar un tiempo aparte con todo el equipo de adoración y mostrarles las directrices que se deben seguir. No, con esto no estoy diciendo que van a haber patrones específicos en la adoración, 30 minutos, 15 minutos, no, estoy hablando de que el pastor toma esa responsabilidad de dirigir bajo la guía del Espíritu a todo el equipo de adoración. ¿Qué se debe hacer? Él es el que da las directrices de lo que se debe hacer. Entonces ahí vamos a ver, ¿verdad? Un equipo de adoración bien concertado, bien unido entre sí, que adora al Señor en un mismo sentir. Una experiencia muy similar le tocó vivir al sacerdote Elí con sus hijos Ofni y Fines. El sacerdote Elí llegó a una etapa de su vida en la cual comenzó a perder la visión y con ello su autoridad. El resultado fue el menosprecio a Dios y a sus ofrendas. Podemos ver ahí en 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, que nos dice, ¿verdad? Literalmente nos dice en la versión PDT: los hijos de Elí eran perversos, no les importaba el Señor. Los hijos de Elí estaban sirviendo también al Señor, estaban al servicio de Dios, pero en ellos había una actitud perversa. Y más que eso, no les importaba el Señor. Eran sumamente malos. Ellos causaban daño intencionalmente. Y de igual manera podemos verlo allí, usted lo puede leer, cómo el Señor dio directrices específicas de cómo ellos tenían que servir al Señor. Cuando llegaban todos los discípulos, podríamos decir, ¿verdad?, a ofrecer sacrificio, de qué manera ellos tenían que atender, qué directrices debían de seguir como sacerdotes. Pero podemos ver en ellos esta actitud que dice que eran perversos, no les importaba el Señor. ¿Pero por qué fue esto? Porque hubo un descuido por parte de Elí. Estamos hablando sobre la responsabilidad del pastor y el equipo de adoración. Y en este caso estamos hablando que Elí es como un representante o está haciendo la función de pastor. Y tiene a sus 2 hijos y los está observando, pero también está ignorando lo que está sucediendo. Escucha lo que sucede, le cuentan lo que está pasando. Tus hijos están haciendo esto, tus hijos accionan de esta manera, son perversos.
Mira lo que están haciendo cada vez que vienen a presentar el sacrificio. Elí conocía la conducta de sus hijos, pero aún así, conociendo la conducta de sus hijos, no intervino, no los estorbó. En el versículo 17 del mismo capítulo 2, dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Corrompían entonces el orden, menospreciaban las ofrendas, hacían lo que se les antojaba, tomaron el control en sus manos, no respetaban el control de Dios, no respetaron las directrices del Señor, el orden del Señor, y empezaron a actuar conforme a su propio diseño, conforme a lo que ellos querían, a lo que a ellos les parecía correcto. Y dice acá claramente que menospreciaban las ofrendas de Jehová. La indiferencia se apoderó de ellos y era notoria en la vida de aquellos que servían en el tabernáculo sin el más mínimo temor a Dios. Y vemos una vez más la intervención del Señor a causa de la ausencia de autoridad. ¿Por qué? Porque allí en Primera de Samuel, en el capítulo 3, en el versículo 13, nos dice allí en Reina Valera claramente: y le mostraré, dice Jehová, que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Volvemos a notar que no hay ignorancia. Volvemos a notar que Elí estaba libre de toda ignorancia. Él no es que podría decir que actuó así porque lo ignoraba, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y oiga esta palabra tan tremenda: y él no los ha estorbado. Qué tremendo, qué consecuencias tan terribles trae cuando no se estorba el pecado, cuando no se estorba el desorden, cuando no se interrumpe cuando se está viendo el desorden. Veo a un Elí que no estaba exento de ignorar lo que estaba pasando. Él observaba, lo miraba, lo oía, le contaban lo que sus hijos estaban haciendo, las acciones perversas de sus hijos, y aún así viéndolo, él lo pasaba desapercibido. Dice acá: yo le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. No estaba ignorando lo que estaba sucediendo, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y es que la función del pastor con el equipo de adoración es tan importante. Es de estar observando constantemente, es de estar midiendo a los adoradores, al equipo de adoración, de cómo está su conducta delante del Señor, cuál es su vida, cuál es su estilo de vida delante del Señor. Y si hay que llamarles, no para ofenderles, no para dañarles, sino para levantarlos, restaurarlos, corregirles en amor y decirles: esto y esto es necesario que corrijas en tu vida. Porque la función del pastor hacia el equipo de adoración es esa, es guiar, es mostrarles el camino correcto, es direccionarlos hacia el blanco que es Cristo Jesús. Debe llamar nuestra atención la siguiente afirmación: por la iniquidad que él sabe. Significa entonces que Elí no ignoraba lo que ocurría, pero tomó una actitud pasiva en el momento que el Señor demandaba que velara por lo que estaba sucediendo. Hay padres que no ignoran lo que sus hijos están haciendo, pero prefieren, según dicen, dejárselos al Señor, para que Él mire qué hace con ellos. Si bien es cierto que Dios actuará en su momento, continuará siendo absolutamente nuestra responsabilidad estorbarles el pecado. Es importante notar que el Señor no ocultó los descuidos que tuvieron los sacerdotes en aquel tiempo.
Ellos fueron gente santa, dedicada al servicio de Dios, pero se descuidaron al dejar el altar desatendido. Descuidar el altar, descuidar nuestra casa. Nos dice acá padres que no ignoran lo que sus hijos están haciendo. No ignoran la actitud de sus hijos, pero prefieren dejárselo al Señor. Que vea al Señor qué hace con ellos. Ya se los dije, ya les mostré el camino, pero no quieren escuchar. Pero vemos acá que nuestra actitud debe ir más allá de decirles. Escucha bien, tenemos que dar una mía más, una mía extra de que no se quede solo con decir, sino que dice acá que debemos de estorbar. ¿Qué es estorbar? Es intervenir, es estar allí, estorbando cada vez hasta que se convierta en ellos ese estilo de vida que agrada al Señor. No de manera necia, no de manera que más, que a veces decimos los hijos se curtieron, es una palabra guatemalteca, ¿verdad? O sea, se aburrieron ya no quieren más corrección. Pero es que como no lo vas a hacer conforme a tu método, sino que vas a hacerlo utilizando el método del Señor, buscando la presencia del Señor, sabiendo en qué momento corregir, en qué momento disciplinar, en qué momento direccionar a tus hijos y a tu familia. Igual el pastor va a saber, dirigido por el Señor, en qué momento debe corregir el desorden dentro del equipo de adoración. Ver en otros lo que dejaron de hacer o hicieron mal resulta fácil a veces, pero entiendo que esto se escribió para amonestarnos a nosotros, a fin de que aprendamos y cuidemos lo que verdaderamente se está ministrando en nuestras reuniones. Recordemos que las actitudes y acciones de todo adorador solo estarán manifestando lo que realmente hay en su corazón. No digamos, qué bonito lo que el Señor escribió ahí en la Escritura, qué bonito cómo y qué tremendo cómo el Señor corrigió a estos jóvenes. Y lo vemos como algo histórico. No, veamos lo que es para amonestarnos a nosotros también. El equipo de adoración es una congregación. En una congregación debe entender su razón de ser. No han sido llamados para presentar un show o para alcanzar sus propios ideales, sino para adorar, para alabar, para exaltar al Señor con un corazón lleno de gratitud. 4,000 fueron nombrados como porteros y los otros 4,000 quedaron encargados de alabar al Señor con los instrumentos. Nos dice allá en Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 5 en la versión PDT. Dice que David mandó a hacer instrumentos con el fin de adorar al Señor. Pero también dice acá que eran 4,000 los encargados de alabar al Señor. Vemos esas cualidades. ¿Para qué fueron llamados? ¿Para ejecutar un instrumento? Claro que sí, pero esto lo dice en segundo plano. Lo primero dice que fueron llamados para alabar al Señor con los instrumentos. Cuando un adorador que integra el equipo de adoración cree que su función es únicamente ejecutar un instrumento sin alabar al Señor, de ser así, ya ha tomado el rumbo equivocado. Indiscutiblemente, esto estará afectando al cuerpo de Cristo. Qué distinto es cuando todos comprenden y hacen como les corresponde delante del Señor. Adorarle y exaltarle por sobre todas las cosas. Será entonces cuando nuestras reuniones estarán verdaderamente llenas de la gloria del Señor. Pues es bien hermoso integrar el equipo de adoración, ¿verdad? Pero que no creamos que solamente integrar y ejecutar un instrumento es únicamente nuestra función, sino que esto va más allá. Tiene que ir ligado a un corazón rendido al Señor que le adora en espíritu y en verdad. Ahí en Segunda de Crónicas, en nuestro versículo para finalizar nuestro adiestramiento el día de hoy,
Ahí en la versión PDT lo vamos a leer, Segunda de Crónicas, capítulo 5, del versículo 13 al 14. Dice así: tocaban las trompetas y cantaban al unísono, alabando y dando gracias al Señor. Hacían sonar las trompetas, los platillos y los otros instrumentos musicales, mientras cantaban y alababan al Señor, diciendo: porque Él es bueno y su fiel amor es para siempre. En ese momento se llenó el templo del Señor con una nube. Debido a la nube, los sacerdotes no pudieron seguir celebrando el culto porque el templo de Dios estaba lleno de la gloria del Señor. Me llama la atención que este versículo marca 4 veces la palabra Señor. Y es que Él es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño de nuestra adoración. En una versión en la Escritura dice: Él es el objeto de nuestra adoración. Él es el objetivo de nuestra adoración. Nada puede sonar mejor que un instrumento que adora al Señor con una vida que exalta su nombre. Eso es lo más maravilloso. Que dice acá que es el Señor, Señor, Señor y Señor. Marca 4 veces la palabra Señor. ¿Por qué? Porque en todo Él tiene que reinar. En el equipo de adoración, el que reina es el Señor. En nuestro equipo de adoración, el que da las directrices es el Señor, pero a través de nuestro pastor. Es el pastor el responsable, es el que es dirigido por el Espíritu Santo para dar la dirección correcta al equipo de adoración. Recordemos, somos un equipo maravilloso que sirve al Señor en un templo, pero su objetivo es grande. El Señor a través del equipo de adoración hace cosas gloriosas. Dice acá que la presencia del Señor llenó, la gloria de Dios llenó toda la casa, todo donde estaban. El templo se llenó de la gloria de Dios. Y ese es el objetivo de Dios. Perdón. Llenar su casa de su gloria a través del equipo de adoración. Pero un equipo de adoración bien direccionado, bajo el orden correcto, porque tiene a un pastor que le dirige, porque este pastor está siendo dirigido por el Señor mismo. Es maravilloso lo que el Padre nos ha mostrado hoy. Dios te bendiga. Espero que hayas sido confrontado por el Señor. Que esta palabra, como nos dice nuestro apóstol Ronald, ¿verdad? A veces decimos: no creas que esta palabra es para ti. Ten la seguridad que esta palabra es para ti. Y yo tengo la seguridad que es para ti y que es para mí también. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá de la Nueva Unión, Dolores Petén, Guatemala. Dios te bendiga.